bueno, queridos patitos, estamos con un libro que es algo que necesitas, Xavier Grandillo, como es este libro de historia de EAJ-PNV en Álava durante la Guerra Civil. Eso sí, la Guerra Civil entendida como el paso por la tierra de Álava, no cual el ámbito del Estado español, porque evidentemente hay que conocer el relato de cuándo pudo empezar o terminar, cuando en teoría dicen las malas lenguas que no hubo guerra civil en el territorio alavés, aunque sí en la parte norte, porque estuvo controlada por el ámbito legal republicano. Pero bueno, ciertamente es un libro que va de el 18 de julio a los asesinatos del puerto de Azáfeta. Un elemento bien importante para la memoria, porque evidentemente Álava, como Navarra, tuvo muertos, tuvo represaliados, tuvo dolor, sufrimiento, sangre, sudor y lágrimas. En este libro, Román Berriozábal Azpitarte, en sus 200 páginas, nos traslada esta situación que conviene, evidentemente, enlazar con todo lo demás. Y es que, evidentemente, la historia de AJPNV en Álava durante la Guerra Civil debe de reconectarse respecto de lo que sucedía en el periodo republicano. Y es interesante porque hay un libro de la situación del PNV en el periodo republicano del profesor Tapiz, que está comentado en el canal, respecto de esta situación tan interesante. Y es que evidentemente no puedes uno sino conectar lo que sucedía a la afiliación a los determinados momentos, los diferentes gobiernos, respecto de la realidad de un periodo que evidentemente ninguna de las partes aparentemente, ni las llamadas derechas ni las llamadas izquierdas, querían creer realmente de fondo en el hecho republicano en sí, sino como medio para otros fines, lo cual ciertamente es alucinante, pero real. Las izquierdas querían del PNV una republicanización porque creían que estaban demasiado ligados y ciertamente las necesidades electorales llevaron al hecho de que para aprobar un estatuto, una mayoría de apoyo en el País Vasco pasaba por los carlistas, sobre todo los jaimistas, que fueron deglutidos por Falconde y por otros de su calaña a lo largo del periodo republicano, hasta llegar también al fallecimiento del presidente carlista en 1936, pero eso sería otra historia. Por tanto, el periodo bascula en esa situación desde el comienzo. Ciertos carlistas, ciertos movimientos derechistas estaban a tratar de desvincular el régimen a cualquier posibilidad de gobierno de las izquierdas. Ahí está la Sanjurjada, 1932. La vuelta, como diría el señor Chapaprieta en sus memorias, el asunto de octubre del 34, que evidentemente en el País Vasco ha tenido una vertiente anterior y mucho más importante para el aspecto vasco, como es el asunto del llamado pleito de los ayuntamientos, que es un ataque al concierto económico, como no se ha contado habitualmente. Por tanto, tenemos un periodo que habitualmente se vincula respecto de la idea de la continuidad de que la Segunda República, independientemente de cualquier otra circunstancia, de manera inevitable iba a llevar a la guerra civil. Por tanto, ahí tenemos uno de esos primeros términos en donde hay que desmontar el andamiaje respecto de lo que se considera la parte de la historia, porque el relato es bastante importante a la hora de crear en la memoria de la gente estos elementos tan importantes. Porque habitualmente se ha dicho, y hubo una persona que residía en esos momentos en las arenas, que había tres vertientes de aproximación. Vizcaya era sobre todo cercana al Reino Unido, sobre todo en la arquitectura, en el ámbito gastronómico, en el ámbito de moda. En Francia cooptaban a Donosti y con Donosti la guipuzcoanidad. Por tanto, la cercanía, Vizcaya, Inglaterra, Donosti, Guipúzcoa, a Francia. Y Vitoria estaba más cerca de Castilla y de Madrid y miraba hacia la meseta, lo cual también resulta curioso porque en los diarios que triunfaron o que les dejaron triunfar a partir del 18 de julio en el territorio alavés, que eran fundamentalmente dos, uno ligado al carlismo, otro ligado al falangismo, decían que con los nacionalistas vascos
Castilla iba a ser como un mastillo de herejes, iba a calminar sobre Álava y la iba a convertir y reconvertir y la iba a un poco menos que triturar por culpa de los nacionalistas vascos. Y resulta también curioso ver que en alguno de esos intentos de filtreo para tratar de atraerse a la masa nacionalista, dando caricias de aquella manera a los líderes, se llegara a decir, no, Sabino Arana no era separatista. No. No quería el separatismo. No, eso es algo que los líderes actuales del PNV, se refiere a los del 36-37, han inoculado con una formulación que es rayana la destrucción de su propio diario. Lo cual ciertamente en el relato hay que contar estas cosas lo mismo que estos carlistas y falangistas llegaban a decir, esto de la lucha republicana, sobre todo de los líderes, de los 4 vividores que quieren vivir a costa de la masa trabajadora española de toda la vida. Por tanto, ahí está algo que, ojo, cuidado, podemos reconocer en discurso de algunos actualmente, a poco que uno mire redes sociales. Por tanto, ahí tenemos un ojo avizor respecto de la memoria histórica desde el pasado, en un momento en el que nos cuenta el hecho de la dificultad de asunción de una posición firme respecto del momento del 18 de julio, con la información sesgada, limitada, y también, por qué no decirlo el añadido, respecto de la autoridad republicana en la gobernación del territorio, muy dubitativo a la hora de tomar decisiones, tomar actuaciones claras, y que se comenta en el libro que Camilo Alonso Vega fue dificultosamente asumido a la dirección de acabar decidiendo que Vitoria se cayera del lado de la dictadura a través del golpe de estado fracasado y de la guerra civil infructuosa que acabó en la victoria de Franco para quitar la corona para Queipo de Llano. Por tanto, de haber tomado otras decisiones el gobernador civil y el ámbito militar, de haber dado las armas a quien lo pedía, sobre todo teniendo en cuenta de que aún el 18 de julio había cierto resquemor de ciertas élites republicanas respecto del PNV y su posicionamiento. Y su posicionamiento en tanto credo democristiano que no era permeable a posiciones marxistas-leninistas. Lo cual nos lleva también al relato de que se trataba de posicionar a la gente respecto de o estás con el marxismo-leninismo y el comunismo y con el soviet y con Moscú y con Stalin, o estás con el alzamiento, la defensa de la religión. Lo cual ciertamente nos lleva a comparativas respecto, por ejemplo, a la tercera guerra carlista. Bueno, para los vascos es la segunda porque en el maestrazgo no nos metimos, en los años 40 del siglo XIX, en donde la religión era el portaestandarte de otras cosas. La religión como algo que no era la religión en sí, el hecho de tener credo, de poder ir a misa, de poder hacer una transmisión familiar de los valores, sino en el ámbito económico, lo pecuniario, lo concupisciente, la parte temporal del poder eclesiástico, el poder político, el poder sobre la educación, el poder sobre los bienes que Madoz y Mendizábal habían quitado a la Santa Madre Iglesia Católica en el siglo XIX. Por tanto, ahí tenemos una vertiente interesante, porque es ocultada. Ocultada interesadamente por aquellos que le hicieron el caldo gordo respecto de quema de iglesias. Desde el primer momento, cosa que fue permeado a Nueva York y a Londres a través de los medios de comunicación que desde el primer día, a pesar de las dificultades comunicacionales, el hecho de estar al otro lado del Atlántico y todo esto, desde el primer día, desde prácticamente el 18 de julio, sabían perfectamente en Nueva York y en Londres que se estaban quemando iglesias. ¿Por qué? Porque patata. Porque sí. Es una creencia que la izquierda española tiene esa pulsión. Comienza la revolución. Vamos a la iglesia a quemarla. ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa? Joder.
Pero luego la torna es la que llega, como dicen en Cataluña. La torna es que los capellanes van ahí para intentar sonsacar información, como agentes de inteligencia, que ha sido toda la vida. Es decir, por ejemplo, la capilaridad de ciertos sacerdotes, monjes y todo esto. Por ejemplo, sabían perfectamente lo que sucedía en Nicaragua en los años 80, cosa que evidentemente sirvió de base para comentar al Servicio Vaticano y a través de él a la CIA y todo esto. Por lo tanto, ahí el servicio de inteligencia de un Estado... Bueno, no tuvo estado desde finales del siglo XIX, después de la derrota de Napoleón III en la guerra franco-prusiana y los factos de Letrán, que en 1929 se hizo con el dictador fascista Benito Mussolini, a cambio del reconocimiento del Estado y del Estado que iba a dar la educación en todo el Estado italiano a los católicos del Vaticano. Por tanto, estas cosas son importantes comentarlas porque pareciera que estaba en juego la religión en cuanto a creencia, pero no lo estaba. Se pudo ver en el oasis vasco, así llamado, porque fue uno de los territorios en donde la salvaguarda de las personas y de los institucionalmente establecidos centros de culto, es decir, las iglesias, basílicas, catedrales y todo esto, evidentemente fue por el compromiso de Euskal Herria Jeltzalea a través del gobierno vasco de establecer esa seguridad también para el ámbito de los creyentes, que eran mayoría en el País Vasco, y por tanto separar el culto del conflicto, que era sobre todo algo que se ha ocultado también respecto del Estatuto de Estella, se ha ocultado respecto de la evolución luego de las gestoras y del Estatuto que se plebiscita en 1933, y también relacionado con el ámbito del Estatuto del 33 plebiscitado en Álava, donde por cada 4 votos que sí hubo un voto que no. Pero hubo un porcentaje importante de abstenciones que el señor cacique Oriol dijo como que era una señal del no al estatuto. Lo cual resultaría curioso, pero evidente, que los que acepten la tesis de Oriol respecto del no de Álava en el Estatuto Vasco en 1973 dirán que el País Vasco en el fondo dijo que no a la Constitución Española de 1978, porque solamente un 30,4%, un 30% del censo electoral dijo que sí a la Constitución Española de 1974. Ah, no, la de 1978. Es que el argumento del 34 y del 78 deberían de ir de la mano, porque donde a unos les afecta en 1934 para llevar este asunto a la comisión el señor Oriol en el Congreso de los Diputados y para frenar el Estatuto Vasco, que no pudo ser implementado sino después de ser aprobado en pleno, cosa que en comisión ya estaba aprobado antes del 18 de julio. Estaba plebiscitado y estaba aprobado en comisión en el Congreso de los Diputados antes del 18 de julio. Solamente quedaba el trámite del plenario, cosa que se hizo el 1 de septiembre. No, el 1 de octubre, disculpas. Disculpas, el 1 de octubre. Y la juramentación el 7 de octubre de 1936 del Lehendakari Aguirre en Guernica. Por tanto, la historia es necesario conectarla. Es necesario ir conectando porque el dolor fue grande, no solamente en Azazeta. Hubo, sobre todo, tal vez más que asesinatos, pero hubo asesinatos de militantes por bandas de incontrolados. La Guaseta, Alfredo Espinosa, los de Azazeta y mucha otra playa. También hubo represaliados en el ámbito económico, extorsionados. Gente a la que se le pone una pistola en la sien para que firme un documento. Y luego otro, y luego otro. Obligación para disolver las organizaciones municipales. Y momentos difíciles en marzo del 37, en tanto que Vizcaya y Guipúzcoa aún se mantenían fieles a la legalidad republicana. Los gudaris luchaban. Y hubo momentos complicados, como el intento desde Legutio, la batalla de Villarreal, más conocida como tal, respecto de lo que se planeaba, y esto lo comentamos en algún otro vídeo, lo que se planeaba por el gobierno vasco de 3 pinzas para tratar de avanzar hacia Vitoria. Un momento en el que el libro de Raúl Arcaya sobre la figura de Pérez Cuadrado, Andoni Pérez Cuadrado, respecto de la idea del miedo que tenían en Vitoria,
respecto de la posibilidad de triunfo de esa situación e ir pensando en la evacuación de la ciudad. Por tanto, la mella en el ámbito de los carlistas y falangistas en el territorio a la vez era... Ojo, que estos no son mayoría en Álava, cosa que sí eran en Vizcaya y en Guipúzcoa, es decir, el PNV, sí eran mayoría en territorio vizcaíno y alavés, no, vizcaíno y guipuzcoano, pero no era una mayoría importante dentro de las minorías. Por tanto, cuando Landaburu alcanzó el diputado, ahí estaba la fuerza del PNV. Cuando Landaburu no estuvo tan lejos en el 36 de alcanzar el diputado, ahí estaba la fuerza del PNV. Sus bachoquis, sus militantes. Tenían que cortocircuitar cualquier posibilidad de que eso trasladara una imagen de que los democristianos demócratas de Euskadi tenían una posición distinta del carlismo y falangismo, sobre todo en el ámbito de la lucha internacional por el relato. Por tanto, por un primer término había que silenciarlos y por otro, luego represaliarlos y eliminarlos completamente. Y este libro trata de incorporar toda esa situación en su trascendencia e importancia. Porque luego tratarán de decir, bueno, un par de asesinados fueron tratados más o menos bien respecto de los otros, del ámbito del Frente Popular. PNV, bueno, a fin de cuentas, estas cosas que pasan. Y no podemos aceptar todo eso porque son maledicencias, son mentiras y por lo tanto nuestra historia debe ser contada por nosotros, por los gelchales, por el nacionalismo vasco. Por lo tanto, este libro es imprescindible respecto de ese relato en donde el nacionalismo vasco en Álava fue sojuzgado, fue represaliado, fue intentado ser destruido, pero luego se mantuvo soterradamente, como nos encontramos, por ejemplo, en la película Silencio de Martin Scorsese. Por tanto, ahí tenemos un marco de referencia en donde el libro cuenta los procesos que fueron evolucionando con el siguiente ámbito cronológico. Cuenta atrás vital. Reunión del Euskadi Buruachar, Donostia San Sebastián, el 18 de julio de 1936. EAJPNV del lado de la ciudadanía y de la República. Bilbao, madrugada del 19 de julio de 1936. Los gelchales Gasteiz Tarras en la noche del 18 de julio y la madrugada del 19 de julio de 1936. Aurora Bendita, distinta con disyuntiva. Clausura de la sede de Juventud Vasca de Vitoria-Gasteiz el 19 de julio de 1936. Reunión gelchal en Urquiola, 19 de julio de 1936. Altercados y convocatoria de huelga general indefinida el 19 de julio de 1936. Esto me lleva al hecho de que el gobernador civil propuso hacer una manifestación por las calles el 19 de julio de 1936. Estaba en Narnia, estaba clarísimo, no sabía en qué lugar estaba. Detención de Landaburu, Aguirre y Abaitua, el 19, 20, 22, 26, 31 de julio de 1936. Esto me recuerda algo que tendría que haber dicho antes. Y es el hecho de que, como los Sota, cuando vino Eugenio Ibarzábal a un conversatorio sobre su libro acerca de esta ilustre familia de rancio valengo, vizcaína, los Abaitua se encontrarán con el hecho de ser represaliados. José Luis Abaitua será asesinado en Azáceta, con el hecho de compartir luego la represión de ETA, con el secuestro de Luis Abaitua en el ámbito de la... ahora no recuerdo, era la Michelin, ¿no? Michelin. Por tanto, los dos extremos dictatoriales, la dictadura de derecha y la dictadura de izquierdas marxista-leninista, afectarán también a los Abaitua como a los Sota. Carta pastoral de los obispos de Vitoria-Gasteiz y Pamplona. Mateo Mújica sería uno de esos obispos represaliados por el franquismo y el fascismo, aparte del asesinato por fusilamiento de unos cuantos sacerdotes. Yo diría que unas 2 docenas o algo así. Y luego nos encontraremos la cárcel concordataria en Zamora, donde el 85% de los residentes, por decirlo de alguna manera, fueron vascos. Por tanto, la Santa Cruzada, de Santa nada y de Cruzada menos. Y menos con la Guardia Mora y con los miembros de la morería en el ejército franquista. Pero bueno.
Denuncias, amenazas, intoxicaciones y presiones, agosto de 1936, situación insostenible y clandestinidad en Landaburu, agosto del 36, punto de inflexión, la visita de Millán Strain, porque antes había estado Cabanellas y la situación de la ciudad era bastante fría, un poco patriótica. Y eso había que sacarlo a la luz de manera distinta. Había que cambiar la perspectiva y la percepción. Esa visita fue el 23 de agosto de 1936. Luego el desmoronamiento e ilegalización de AJPNV, agosto-septiembre del 36, detención y encarcelamiento de José Luis Abaitua, agosto de 1936-marzo del 37, recomposición del Arababuru Bachar, septiembre-diciembre de 1936, dos amenazas de muerte, septiembre de 1936, ataque mediático sin parangón, ataque mediático, septiembre de 1936, marzo de 1937. Incluso se llegó a decir la muerte de Leizaola, tachándole de un cristiano noble, y por eso le han matado los del marxismo-leninismo. Vamos, que las posverdades no son cosa de ahora, ya se hacían en esa época, en año 36-37. Falsa apuesta de libertad y asesinato de José Luis Abaitua y 15 compañeros más en Azazeta, 31 de marzo de 1937. Justo el 31 de marzo, que es el inicio formal de la ofensiva de Mola sobre el ámbito de Vizcaya. Por tanto, infausto recuerdo, pero que, ojo, cuidado, porque Francia cayó en un territorio y espacio más importante en un tiempo más breve que el que tardaron en llegar a Bilbao las fuerzas de Mola, lo cual evidentemente es bueno recordarlo por el bravo desempeño de los gudaris, y que después, en las encartaciones, siguieron luchando hasta la pérdida de la Nestosa el día 26 de agosto de 1937, el mismo día que caerá Santander. Por tanto, hay, ojo, cuidado, la memoria debe ser contada de manera sucinta. Y para eso tenemos un conversatorio con Aitor Miñambres acerca del Pacto de Santoña. Y otro acerca del bombardeo de Guernica con Xavier Irujo. Y a fin de cuentas, como dice el propio Francisco Jaldiel de Landaburu, que sería vicelendakari, fallecería en 1963, lamentablemente, nos encontramos con que los patriotas arabarras han pagado con generosidad el tributo de la muerte. El tributo que la muerte cobra. Es enormemente dura la obligación de estas muertes ejemplares que nos imponen. Sin embargo, tenemos que cumplirla irremediablemente. Como los otros hermanos vascos, hoy, arabarras patriotas, que murieron en la cama, que murieron en los frentes, o que murieron asesinados alevosamente. Si la muerte natural se aplica, si el morir combatiendo puede justificarse, es mucho más difícil disculpar el asesinato. Qué mal hemos hecho la propaganda de nuestra causa, tan mal que creo que no hemos sido suficientemente fieles a quienes dieron la vida por la patria, porque solo muy poca gente sabe todo lo que hubo de crimen en las ejecuciones de estos hombres indefensos, de vida honesta, a quien se suprimió brutalmente con razón del prestigio de su ejemplaridad merecía entre sus conciudadanos. No quiero atizar rescoldos de odios nuevos ni promover rencores que, quiera Dios, se apaguen pronto entre compatriotas de distintas ideas. Yo estoy siempre a favor de la reconciliación, por el perdón y hasta por el olvido entre hombres que a fin de cuentas somos, por la sangre, hermanos. Creo que así lo exige la idea que yo me hago de nuestra patria en el futuro. Pero me da pena que en este mes de noviembre, que se dedica a todos los muertos y en el que nosotros tenemos un recuerdo especial para los nuestros, el mundo intente rehabilitar como organización civilizada la que forman los que predicaron o ejecutaron los asesinatos de aquellos nuestros hermanos. Jurídicamente, ese régimen que ahora se ha absuelto en una simple asociación de malhechores y no debiera merecer otra consideración de los hombres y de las colectividades que tenemos las manos limpias de sangre. Francisco Javier de Landaburu, 1950. Y a fin de cuentas, como decía San Sebastián Castello en 1612, matar a un hombre no es defender una doctrina, es matar a un hombre. Por tanto, recomiendo vivamente a aquellos que piensen en guerra civil, que piensen en el PNV, que cojan este libro y le den una oportunidad para abrir sus mentes y sus corazones a la verdad.
Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, Betty Gepien.